y vamos ya con los ponentes de esta mesa. Dejadme que les vaya saludando. Primero, Marta Campello. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Vicente. Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Marta Campello, gestor, socia de Avante también. Así que nada, muchísimas gracias. Daniel Tello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Daniel Tello, que es gestor de Azagala Capital. Y tenemos también a Unai Ansejo. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fenomenal. Unai, que es fundador y CEO de Indexa Capital. Esta composición que tenemos en la mesa, ¿a qué responde? Primero tenemos a Unai, con esa Indexa Capital, lógicamente, un servicio basado en gestión indexada. Tenemos a Daniel, que gestiona de forma activa su fondo. Tenemos a Marta, que gestiona de forma activa también, pero que combinan en algunos fondos, en Avante, tanto la gestión indexada como la gestión activa. Lo primero, un breve comentario sobre esos resultados que hemos visto ahora. No sé si lo habéis visto en pantalla, pero Marta, si quieres empezar tú, ¿qué te ha parecido esas cifras? Bueno, me cuadra bastante, ¿no? Yo creo que en los últimos años lo que hemos visto en España ha sido pues un despegue de la gestión en general. O sea, hemos pasado de no tener prácticamente mucho dinero en fondos de inversión a tenerlo, y dentro de los fondos de inversión pues hemos visto también pues una preferencia por intentar encontrar valor en gestores activos, ¿no? Con lo cual me cuadra bastante que la mayoría de la gente se incline hacia la gestión activa. Pero también tiene muchísima lógica y es una tendencia que estamos viendo en muchas partes del mundo. Estados Unidos va por delante, pero en Europa se ha implantado de una manera también muy fuerte en los últimos años, y es un crecimiento de la gestión pasiva, ¿no? Y con lo cual también me cuadra bastante pues que nuestros inversores y la gente que nos está oyendo pues en los últimos tiempos haya decidido también incorporar gestión pasiva a sus carteras. Daniel. No puede sorprender que cada vez crezca más la gestión pasiva. Es un reflejo de la sociedad. A todos nos enamoramos de los ganadores y la gestión pasiva claramente en los últimos años ha sido el ganador. Eso no significa que la gestión activa no tenga que coger ese testigo y porque no haya funcionado durante un número de años, como por ejemplo las small caps, no hay que renunciar a la filosofía de inversión en la que tú te sientes más cómodo. Y hay una cosa que hay que agradecer mucho a la gestión pasiva, es la reducción de costes. No podemos ir en contra de la evolución natural de las cosas y la reducción de costes es algo que está aquí y está para quedarse y hay que adaptarse y aceptarlo. Muy bien. ¿Y Unai, cómo ves? Pues efectivamente es un fiel reflejo, yo creo, de lo que hay de forma general entre los clientes finales. Hasta la fecha, o hasta hace 5 años, el mayor crecimiento de la gestión indexada no provenía de inversor final, sino que provenía de inversor profesional, de selector de fondos, de grandes planes de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta nueva discusión que hay en la calle sobre gestión indexada y activa, en realidad a nivel profesional era algo que ya venía mucho tiempo ocurriendo, y ya los asset allocators, ¿no? Los asignadores de carteras ya venían dando peso a la gestión indexada de manera muy importante desde hace bastantes años. Mi sensación, ¿no?, es que el inversor final ahora está digamos, haciendo catch up con el inversor profesional, pero todavía hay un camino por delante de crecimiento para la indexada extremadamente fuerte, ¿no?, especialmente en España y en Europa, viendo cómo está Estados Unidos, ¿no?, donde ya allí más del 50% de la inversión en fondos de inversión es inversión en fondos indexados. Voy a ir con Marta. Marta, casi por alusiones también, como gestora profesional que gestiona tanto carteras en las que se combina fondos de gestión activa y fondos de gestión indexada, o ETFs o fondos indexados. Vosotros, ¿qué criterio tenéis al final para seleccionar un tipo de inversión u otra? En darle un peso u otro, porque prácticamente en muchas carteras ya tienen peso ambos estilos, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que cuando nosotros decidimos seleccionar un tipo de gestión u otra, al final lo que no tenemos que olvidar es que estamos construyendo una cartera. O sea, una cartera, al final,
es como si estuviéramos haciendo un plato con un montón de ingredientes, pero esos ingredientes luego tienen que resultar en que el plato esté rico y que la cartera sea robusta. Entonces, hay una primera parte que yo creo que tiene que ver con la conveniencia o con la idea de inversión en sí. Es decir, dónde encontramos un mejor retorno, rentabilidad-riesgo en una idea determinada. Y puede ser una idea más de asset allocation, es decir, si renta fija o renta variable, dentro de la renta variable una zona geográfica o dentro de una zona geográfica un estilo concreto, si tiene que ser value o tiene que ser growth, etcétera, etcétera. Con lo cual, tienes que ir un poco desde la idea, que es lo más importante, y la última decisión es el instrumento o el vehículo, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros nos inclinamos por la gestión pasiva, que puede ser a través de un ETF, como tú decías, un fondo indiciado, incluso un futuro, algunas veces, cuando lo que más nos importa es la beta. Es decir, me importa mucho más acertar con la idea de inversión que acertar con el instrumento, o más bien, no me puedo permitir acertar con la idea de inversión, pero luego fallar en que el gestor A o el gestor B no consiga replicarme 100% la idea que hay detrás, ¿no? O se pueda desviar o tengo un tracking error muy alto, ¿vale? Entonces, eso sería lo más importante. Normalmente, y después de muchísimos años de experiencia, lo que hemos observado es que hay mercados que son más eficientes que otros, en general. En Europa, por ejemplo, nos cuesta poco encontrar gestores activos que aporten valor, es decir, hay probablemente más campo, más dispersión o mucho más valor fuera de los índices o fuera de los grandes índices, con lo cual hay mucho campo para la gestión activa y encontramos una gestión activa bastante exitosa. En el mundo de la inversión global, si estás comparándote, por ejemplo, con el índice mundial en euros, ¿vale? Por poner una referencia sencilla, también es razonablemente fácil encontrar gestores activos que sean capaces de sacarle chispas a los índices. Probablemente el mercado que es algo más challenge, ¿no? O algo más difícil para la gestión activa es el mercado americano, que también tiene que ver un poco con lo que antes decía Unai, o sea, es una propia tendencia que el mercado se ha retroalimentado a sí mismo con el crecimiento tan fuerte que ha habido en gestión pasiva, ¿no? Con lo cual, yo lo que te diría es tratar de tener una cartera que sea robusta, que no sea una sucesión de líneas sin ton ni son, sino que entre sí tengan un sentido, que tengan que encajen bien entre sí. Cuando lo más importante es la beta, vamos directamente por la gestión pasiva. Cuando queremos añadir algo o cuando no nos importa mucho poder tener un momento de underperformance en el corto plazo, pero que pensamos que podemos capturar mejor la idea a través de un gestor activo, apostamos por gestores activos. Y luego, muchas veces también lo haces con un criterio de gestión del riesgo, ¿vale? Pues hay una serie de fondos o una serie de gestores que normalmente consiguen darte una cierta protección en mercados bajistas, ¿no? Lo que se llama el ratio de captura en las subidas y el ratio de captura en las bajadas. Bueno, pues cuando quieres tener un ratio de rentabilidad-riesgo algo más elevado o reducir el riesgo de la cartera, a veces meter ideas de este tipo que sabes que se pueden quedar un poquito atrás en momentos de recuperación del mercado, pero que lo pueden hacer bien en momentos de caídas del mercado, ahí también nos sentimos mucho más cómodos con la gestión activa. Pero yo creo que en esta mesa probablemente yo tengo la mejor de las dos situaciones, porque puedo elegir tanto la gestión activa, con la que nosotros estamos encantados desde hace 20 años, y sin embargo ahora tenemos lo mejor del instrumento de gestión pasiva, que te permite ganar exposición con unos costes muy reducidos, con una rapidez y con una facilidad a la hora de implementar estas decisiones, que es muy interesante también. Vamos a ver ahí qué opina, ahora voy con Daniel también, pero Unai, vosotros al final tenéis carteras, en vuestro caso son de fondos indexados. ¿Vosotros veis realmente que hay mercados en los que quizá no es tan eficiente esa opción indexada y quizá tendría sentido apostar en algunos mercados por gestión activa? Sí, a mí la verdad es que esta discusión sobre indexación o gestión activa me encanta, ¿no? Llevo metida en ella desde que fundé Indexa Capital y al final yo creo que es muy importante bajar a los datos. Yo creo que eso es lo que ayuda a hacerse uno mejor a la idea de este tipo de discusión, ¿no? Entonces,
justo antes de la charla, ¿no? Me he descargado el último informe que publica semestralmente SPIVA, que es el Standard & Poor's Index versus Active. Es un estudio que semestralmente publica Standard & Poor's y que analiza la rentabilidad de los fondos activos para todas las geografías, Estados Unidos, Europa, y básicamente compara, ¿no? Qué porcentaje lo han hecho mejor frente a sus índices, ¿no? Entonces, en el informe de Estados Unidos, que es el que más tiempo tiene, que son 15 años, solo un 10% de los fondos de gestión activa lo han hecho mejor que el fondo indexado. ¿Qué significa? Que hace 15 años, si tú hubieras elegido un fondo para el largo plazo, en el 90% de los casos hubieras estado peor que con un índice. Se dice fácil, pero fijaros, es solamente un 10%. Pero es más, de los últimos 10 años, si coges periodos anuales, en todos ellos, el porcentaje de fondos que lo han hecho peor que los índices es superior al 50%. Eso en Estados Unidos. Y en Europa, la cifra no es muy distinta, no son 15 años, la historia que hay es un 10%, pero solamente un 12% de los fondos lo han hecho mejor que sus índices representativos. De tal forma que también, de nuevo, prácticamente cuando estás eligiendo un fondo activo tienes que saber que la estadística está en tu contra. Lo normal, en el 90% de los casos es que te vaya mejor con el fondo indexado. Pero es que además, y ahora voy a lo de mercados más pequeños, pero es por poner los datos, ¿no? Luego hay gente que dice, bueno, pero hay un 10% de fondos que lo han hecho mejor, pues coge esos y ya está, ¿no? Esos son los buenos. Pero es que luego, claro, no es lo mismo el que lo ha hecho bien que el que lo va a hacer, es decir, el que lo ha hecho mejor que el índice que el que lo va a hacer mejor que el índice en el futuro. Para eso hay dos tipos de estudios, que son estudios de persistencia, y lo que se observa es que el que lo hace mejor que los índices en el pasado no lo va a hacer mejor que los índices de manera significativa en el futuro, lo va a hacer un porcentaje similar compatible con la suerte, ¿no? Entonces, esto con respecto a los datos. Con respecto a las clases de activo, aquí sí que tengo que decir que hay ciertas clases de activo donde es probable que alguien que esté dedicadamente mirando en estas cosas, pues le puede ir mejor y se puede aprovechar de aquellos que no miran tanto, que están invirtiendo. Y tienen que ser clases de activo necesariamente donde haya muy poca gente mirando, pero realmente muy poca gente mirando, y además que los demás, por alguna razón, no sean tan listos como tú. Entonces, mi sensación es que de estas clases de activo hay muy pocas. Yo siempre he pensado que una clase de activo donde sí se puede aportar valor como gestor activo es el capital riesgo, y básicamente es porque no está cotizado. Es decir, si tú tienes un acceso privilegiado a un deal flow, por lo que sea, los emprendedores privados te vienen a ver a ti antes que a otro tipo de gestores privados, lo entiendo, pero es que en mercados cotizados me cuesta muchísimo pensar, incluso las tres empresas que hemos visto antes, ¿no? Que no haya muchísima gente ya habiendo pensado y mirado esas mismas opciones de inversión. Pues mira, vamos ahí entonces con un gestor activo, ¿eh? Vamos a Daniel, te lo ha dejado a huevo, Unai. ¿Cómo puede ser? Pues parece preparado, pero no es así, o sea, es totalmente natural. Yo tengo una visión que coincido en cosas con Unai y en cosas con Marta. ¿Cómo lo planteo yo? Al final la gente que necesita, yo creo que tres cosas. Necesita sentirse a salvo, y hoy en día en España un fondo de inversión por regulación es el producto más seguro que hay para un inversor. Segundo, necesita sentirse a gusto, y para que se sienta a gusto necesita compartir la misma filosofía de inversión que el producto en el que invierte. Y tercero, hay que generar rentabilidad. Y para generar rentabilidad tienes que hacer cosas diferentes, porque si no te indexarías. ¿Y cómo se hacen cosas diferentes? Se invierte en activos diferentes, acciones diferentes. La mayoría del mercado no invierte en small caps. Lo que ellos consideran small caps, estamos hablando de empresas por debajo de 500 millones. Nosotros lo miramos de otra manera. Para nosotros small caps son empresas de menos de 100 millones. Y dirás, oye, pues es que son pocas. No. Es decir, solo en Estados Unidos hay 8.000 empresas que no son invertibles para la mayoría de los fondos de inversión, porque no consideran líquida una inversión
en 100 millones. Eso cumple el requisito que decía Unai. Y uno de los requisitos que también decía Marta, que añade esto, es decir, bonos diferentes. El 60% de la renta fija europea, ya no hablo de gobiernos, hablo de crédito, son deuda de emisores que no tienen la categoría de investment grade. Los inversores profesionales, los grandes fondos, no miran los fundamentales de esas emisiones en su mayoría, sino que ven el rating y dicen no invertible. Esos son dos de los activos diferentes donde se pueden obtener rentabilidades diferentes porque cumplen esos criterios de olvidados y líquidos, no los mira nadie, sin research profesional. Y al final, pues se trata también de gestionar la liquidez de una manera diferente. Siempre hay que tener liquidez, como han demostrado algunos de los mejores inversores de todos los tiempos que con altos grados de liquidez han conseguido mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar, como pasó en marzo. Esta es una mesa redonda peculiar. Normalmente en la mesa redonda estamos todos sentados, vemos las caras que pone uno y pide el turno para responder. Y aquí no lo vemos así. En esta mesa redonda estoy yo en un sillón y cada uno en su casa. Con lo cual perdemos esa frescura. Pero si alguno queréis intervenir, me lo decís de alguna manera. Yo antes, Daniel, te quería hacer una pregunta a ti. Precisamente tú has lanzado un fondo hace poco, digamos así, aunque para ti será ya mucho tiempo, y si te enfrentas con este reto de ir a ver a gente, pues probablemente como Marta, a contarle esta idea de inversión que tienes, este proyecto de inversión, y tienes este competidor, ¿no?, que es la gestión indexada. Al final, ¿qué tiene que hacer un gestor como tú para intentar atraer ese interés cuando tenemos esta tendencia tan fuerte de la gestión indexada? Hacer cosas diferentes, es decir, hay muchos fondos en España, hay muchos fondos en Europa, pero hay muy pocos fondos que combinen small caps y crédito y liquidez. Y además lo hacemos de una manera que entendemos que es el futuro, es decir, con unas comisiones de gestiones que empiezan en un nivel en el que consideramos que es el mínimo, por debajo de la media del sector, pero el mínimo para gestión activa, y a medida que suba el patrimonio, nosotros por folleto bajamos la comisión, empezamos en 1,40 y acabamos en 0,50. Es decir, intentamos coger lo mejor de cada uno de los sistemas. Pero al final, sin track record, en un sector tan duro y tan exigente es difícil. No vale que yo tenga 20 años de experiencia en sala de tesorería, en el mundo de la inversión, etcétera. Es decir, tú tienes que demostrar track record. Y track record solo se demuestra a lo largo del tiempo. Yo personalmente tengo que dar las gracias a todos los partícipes de Azagala, porque ahora mismo es un Friends and Family and Fools, y yo tengo la suerte de conocer a prácticamente el 95% de los partícipes, y somos más fuertes que otros fondos más grandes porque no ha salido dinero de Azagala en lo que llevamos de 2020. De hecho, en marzo ha entrado dinero. Así también es como se genera alfa, no solo cuando yo acierte o me equivoque, que me equivocaré seguro, sino con el comportamiento adecuado de los partícipes porque comparten la misma filosofía de inversión que el fondo. Marta, bueno, primero, si quieres responder a algo de lo que han comentado algunos de los tanto Unai como Daniel, pero también te quiero lanzar una pregunta en el sentido de enlazando o hilando con lo que decía Daniel. Vosotros, al final, tenéis la alternativa del índice y la alternativa de muchísimos gestores como Daniel que vienen a veros a contaros una idea. ¿Qué necesitáis escuchar en ellos para que sean una alternativa real y para que invirtáis en ellos y no en el índice? Vale. Déjame empezar por una cosa que yo creo que se nos ha quedado pendiente de la anterior ronda y creo que es importante. Si tú eres un inversor en España, seas un inversor particular o seas un inversor institucional, ahora mismo te enfrentas a un universo de posibilidades de inversión que se cuentan por miles, ¿vale? Hay miles de fondos de gestión activa, miles de ETFs, miles de fondos índice y miles de instrumentos derivados, con lo cual tienes un abanico de posibilidades tan grande que a eso le tienes que meter mano de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que empezar un poco por describir cuál es tu situación, ¿vale? Y luego, una cosa muy importante, y probablemente vaya en el título de este panel, superando, ¿no?, el tema o el milestone que se llama de la gestión pasiva. ¿Cuál es tu referencia
¿cuál es tu propósito cuando inviertes? ¿A qué quieres superar? O sea, ¿cuál es tu índice? Porque en un ejemplo muy sencillo con la gestión pasiva, y nos valdría lo mismo para la gestión activa, la gestión pasiva per se es buena o mala según el resultado final que obtengas. O sea, yo he podido tener un ETF del IBEX 35 durante los últimos 5 años y es un instrumento de gestión pasiva razonablemente líquido, con unos costes muy bajos y puedes seguir perfectamente todas las posiciones que tienes, transparente. Pero he podido tener un ETF del SP500 y mi vida en los últimos 5 años me ha cambiado muchísimo. En uno, pues he ganado un montón de dinero y en el otro lo he perdido. O sea que no es tanto el instrumento, gestión activa, gestión pasiva, sino muchas veces la idea de inversión que hay detrás y la construcción de la cartera, qué rentabilidad quieres tener, cómo vas haciendo el seguimiento, con qué benchmark te mides, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que yo creo que esto es un elemento que es un poco de perogrullo, pero que es importante. Y respecto a la gestión activa, pues nosotros, evidentemente, te puedes imaginar que recibimos a muchísimos gestores. De hecho, recibimos prácticamente a todo el mundo que se acerca a vernos y también hacemos nuestra propia labor de búsqueda. La gestión o en análisis cuantitativo, lo que te pueden dar los filtros, las herramientas, que hay múltiples, etcétera, es súper útil, pero ha dicho una cosa muy interesante. O sea, te describen el pasado. Es lo que han hecho los fondos en un entorno determinado, que muchas veces, a veces que ni siquiera es mérito suyo, es el mérito del sector en el que han estado o de la beta a la que se han subido, ¿no? Y lo importante es generar rentabilidad hacia el futuro, con lo cual muchas veces tú tienes que intentar tener tu propia idea de inversión de aquello que piensas, que por el entorno en el que estás, por la crisis que acabas de atravesar o por el perfil de riesgo que quieres añadir a una cartera, tienes que tener. O sea, como gestor activo de una cartera que puede combinar ambos tipos de gestión, tienes que ir tomando tus decisiones por el camino, ¿vale? Con la idea de generar una rentabilidad que sea razonable, que sea positiva, que sea con menos altibajos, etcétera, etcétera. Entonces, los gestores, lógicamente, todos nos cuentan por versión de sí mismos. Nosotros siempre decimos que los gestores son platónicos, pero nosotros tenemos que ser socráticos a la hora de construir carteras. Lo primero es que la idea que nos proponen nos parezca interesante como idea en sí misma, o sea, que tenga sentido desde el punto de vista de inversión. Luego miramos muchísimo al proceso de inversión, cómo toman las decisiones, si se enrocan o no cuando se equivocan en algo, la frescura que tienen a la hora de cambiar su tesis de inversión, el nivel de diversificación de la cartera, cómo hacen la gestión del riesgo, cómo toman las decisiones si el gestor principal no está al cargo, si es un equipo, si es consensuada, etcétera, etcétera. O sea, la parte cualitativa yo creo que cada vez es más importante. Y ahí, como inversores, que luego tenemos que dar explicaciones a otros inversores, la parte de comunicación y de transparencia es fundamental, ¿vale? O sea, no nos sentimos nada cómodos con las cajas negras, con independencia de que las cajas negras sean estupendas desde el punto de vista de resultados, ¿vale? Entonces necesitas un confort, ¿no? Que lo decía también antes Daniel a la hora de invertir. Y desgraciadamente hay tantísimas opciones a la hora de invertir que es imposible poder invertir en todas, porque tendrías una cartera infinita y eso tampoco tiene sentido, ¿vale? O sea que muchas veces le metes la parte cualitativa de transparencia, de evolución del patrimonio, de que no tengas una posición relevante en un solo fondo, que no estés en un fondo donde le está saliendo muchísimo dinero, porque al final te quedas como último inversor. Entonces, hay muchas cosas más allá de la parte puramente cuantitativa o de fijarte solamente en la rentabilidad pasada, porque esa es la parte fácil del trabajo. Y probablemente si construyéramos una cartera fijándonos únicamente en la rentabilidad pasada de los últimos 5 años, tendríamos una cartera horrorosa probablemente para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Y luego, a la hora de evaluar la gestión, yo creo que es importantísimo el plazo. O sea, los gestores activos, por definición, viven muchísimos periodos de underperformance y esto es parte de lo que tienes que vivir para poder aspirar a mejores rentabilidades en el futuro. Entonces, yo creo que es muy importante el nivel de tolerancia que tengas tú a esa incomodidad de ver que a veces el mercado te vapulea, pero que a veces es el único camino necesario para poder hacer cosas diferentes y poner premios en el largo plazo. Pero cada uno tiene que poner cuál es su plazo, cuál es su largo plazo y cuál es su criterio de tolerancia a este underperformance. Vamos, la verdad es que son temas que a mí me parecen súper interesantes, pero de tiempo vamos justos. Entonces, os voy a hacer un par de preguntas más y os voy a pedir un poco de brevedad a cada uno en las respuestas. Hay una que hay que tocar en esta mesa sí o sí, que son las comisiones. ¿De acuerdo?
Unai, vamos a empezar por ti aquí. Acabamos de tener una vez más la conferencia de Warren Buffett, en la que ha vuelto a decir la importancia de pagar las comisiones mínimas posibles en este sentido. ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Hacia dónde creéis que va? ¿Dónde creéis que está el límite en comisiones de la gestión indexada? Bueno, me alegro mucho de esta pregunta. El eslogan de Indexa es que menos costes es más rentabilidad. Así que esto sienta un poco la base de lo que yo pienso, ¿no? Que es contraintuitivo, porque la gente piensa que pagando más en la gestión de activos en principio recibes algo mejor, pero es lo contrario, y eso son puras matemáticas. Entonces, ¿hacia dónde va la industria en gestión indexada en la rebaja de comisiones? Pues yo creo que va hacia donde van los mercados competitivos. Al final va donde el beneficio que obtienes va bajando, y lo que hay que hacer es muy eficiente en ver cómo gestionas esos márgenes que se van reduciendo poco a poco. En Estados Unidos se han visto ya incluso fondos indexados que pagan comisiones, ¿no? Al revés. Yo eso sí que creo que eso no es sostenible. Al final, si no cobras por tus servicios, el producto eres tú. Entonces, o bien te querrán vender otra cosa, o bien eventualmente te venderán a ti como producto, ¿no? Pero por eso mismo hay que procurar pagar lo menos posible, pero siempre de manera sostenible. Eso es lo que yo opino. Daniel, en esta tú has comentado ya ese sistema escalado que tienes, que según vas creciendo vas teniendo ganas. Pero ¿dónde crees tú que está el límite para un gestor activo en cuanto a comisiones, teniendo en cuenta que tenemos fondos, como decía Unai, que incluso llegan a pagar a la gente? Depende de los costes del sector. No basta con que solo los gestores bajen comisiones y luego el resto del sector, antes y después de toda la cadena de valor, no hacen lo mismo. Entonces tiene que ser a una. Yo creo que será una porque es parte de la evolución. Lo que sí me gustaría es dejar una reflexión que yo he visto en los últimos meses. Es decir, en mi opinión, creo que no tiene sentido adorar determinados productos baratos solo porque sean baratos. En fondos indexados de renta fija de gobiernos puede no tener sentido invertir, aunque el TER sea 0,10, 0,12, 0,15, cuando te metes dentro del fondo, ves el portfolio y ves que en el mejor de los casos te va a dar un 0,40 de rentabilidad durante los próximos años, 8 años. Con una duración de 8 años, si lo máximo que puedes esperar es un 0,40, creo que la relación rentabilidad ajustada al riesgo o rentabilidad ajustada al coste no compensa siempre lo más barato. Muy bien, y Marta, te pido también aquí brevedad en esta respuesta. Había algunas preguntas precisamente vosotros en vuestro caso, cuando son fondos de gestión indexada, si las comisiones son menores o cómo hacéis esa gestión de comisiones entre activa y pasiva. Bueno, yo creo que lógicamente nosotros tenemos sensibilidad al tema de las comisiones, ¿no? Porque lógicamente, bueno, pues a igualdad de calidad, si se pudiera medir, pues siempre irías hacia que el producto tuviera comisiones más bajas. Nosotros la verdad es que tenemos una ventaja una vez más porque somos un inversor institucional a través del fondo de fondos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues accedemos a las clases más baratas posibles, no hay conflicto de interés, puesto que no tienes que estar pensando ni que tiene o no tiene retrocesión, y luego muchas veces el instrumento de la gestión pasiva, pues dentro de una cartera, lógicamente, cuando el coste es prácticamente cero, unos puntos básicos, pues te ayuda también a disminuir el coste total de una cartera, ¿no? Pero yo creo que es importante la percepción de valor. O sea, si la discusión se queda única y exclusivamente en un tema de costes y en un tema de comisiones, ahí, lógicamente, todos acabamos devaluando el valor de lo que ofrecemos. O sea, yo creo que una cosa buena que ha tenido la gestión pasiva es que probablemente ha forzado una cierta rebaja de precio en cosas que a lo mejor no estaban justificadas o donde al final has podido percibir que el valor pues se lo quedaba un distribuidor o se lo quedaba un comercializador y no necesariamente se lo quedaba el gestor, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es un punto importante a veces también de cómo ha funcionado la industria de activos. Pero yo creo que sí que es importante que el cliente o el inversor perciba que está recibiendo un valor justo
por el precio que está pagando, ¿vale? Entonces, todas las casas de inversión, cuando hacemos nuestra propuesta, y en nuestro caso, pues somos fondos de fondos, donde elegimos productos que son los más baratos posibles dentro de cada una de sus gamas. Esa carcasa del fondo de fondos tiene un precio que es una comisión y nosotros, por la comisión de ese producto, ofrecemos un montón de servicios a nuestros clientes de planificación financiera, de seguimiento de la cartera, de estar pendientes con ellos, de tener conversaciones más allá del mundo financiero, que esperamos que a los clientes que eligen esta opción de trabajar con una compañía como Avante les genere mucho valor, ¿vale? Pero no nos quedamos únicamente en una discusión de la comisión del fondo de inversión, porque lógicamente cuanto más cercana a cero, pues mejor. Yo creo que lo importante es que cada uno se sienta más o menos a gusto, perciba un valor razonable por la comisión que está pagando, ¿vale? Y afortunadamente los clientes hoy en día tienen muchísimas opciones en el mercado para poder elegir también qué tipo de relación quieren con una entidad financiera. Hay gente que quiere relacionarse a través de un ordenador, hacerse su cartera o meter sus datos en un algoritmo y que le devuelva una solución. Hay clientes que necesitan el contacto humano, el contacto con un asesor, el contacto con un gestor, el tener 800 conversaciones durante la era del confinamiento. Bueno, pues yo creo que hay que elegir la fórmula que más contento deje a cada uno y, lógicamente, tratar de ser lo más competitivos posibles en este entorno de mercado que sabemos que es complicadísimo porque la competencia es brutal y fijaos la cantidad de gestoras extranjeras que siguen llegando a España todos los años, con lo cual la competencia no deja de aumentar. Es tremenda la competencia en este sector y no solo entre el propio sector, sino, como decimos, con los índices, que son, yo creo, el enemigo más complicado, o por lo menos eso es lo que nos están mostrando los datos de flujo, con ese crecimiento en flujos de gestión indexada, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En España todavía no tanto como hemos visto, en Estados Unidos sí. La última pregunta os la voy a hacer muy rápida, esta sí que va a ser muy rápida. Esto es un evento de ideas de inversión, con lo cual una idea de inversión. En el caso de Daniel, dinos muy rápidamente una compañía que tengas en cartera y 30 segundos. Y Marta y Unai, os voy a pedir que nos digáis una idea de las que... Marta, una idea de un activo, si os parece, o qué activo estáis viendo más interesante, y Unai, pues de lo que tú quieras. Pues lo tuyo, como no haces previsiones. Pero bueno, vamos. Daniel, rápidamente, que tengo 2 minutos, me están mirando mal ya por aquí. Muy rápido. No tener en tu cartera hoy small caps es como ir a Valencia y pedir la paella con guisantes. No tiene sentido. La principal posición que tenemos en cartera es Western Corp, y no es porque tenga el mayor potencial de beneficio, sino porque si se liquidara mañana la compañía, valdría un 50% más. Tiene 2 negocios, sector asegurador, que lo ha contado Javier de Oros de maravilla. Esta aseguradora todavía está más barata que Catalana Occidentes, y una gestora de fondos de crédito con rentabilidades de doble dígito, con una exposición a su cartera que ningún riesgo supone más del 1% individual, y tiene una protección de un loan to value del 60 y tanto %. Es decir, podría perder la cartera un 30 y tanto % y no afectaría. Y esa gestora está a 13 millones, valor en libros, teniendo 1.300, que con las últimas transacciones que se han hecho debería valer 30, 40 o 50. Muy bien, fenomenal, has cumplido. Unai, ¿qué dirías? Sí, yo... los que conocen Indexa se van a sorprender de la respuesta, pero vamos, yo lo que recomiendo es que la gente compre el mundo de manera diversificada y con bajo coste, y a través de fondos indexados. Es que de verdad, es que las probabilidades de que te vaya mejor que con otra opción donde te dediques a pagar muchas comisiones, a pagar asesores, a pagar gestores, es una contra 10. Igual tienes suerte, pero tienes que tener en cuenta que es suerte. Y entonces, de la misma forma, ¿no?, que nosotros para nuestro patrimonio pues, es exactamente lo que hacemos, invertir, procurar diversificar al máximo con bajo coste, porque hay veces que uno querría invertir en algunas clases de activo, ¿no? Pero lo cierto es que solamente se puede hacer de forma cara. Entonces, pues la sacas fuera, porque la premisa, de verdad, es pagar un 2% cada año parece una tontería, pero es que a lo largo de 10 años es un 20%. Más si se compone, y a lo largo de 20 años, que es que uno cuando empieza a invertir va a estar 20 años invertido, pues es un 50% de tu patrimonio. Entonces, partiendo de la base que hay que pagar poco, la mejor recomendación que puedo hacer es comprar el mundo con fondos indexados, y si se abre una cuenta en Indexa Capital, pues es mucho mejor.
Marta, 30 segundos, Bueno, pues tengo yo- 29. Yo coincido con Unai en estar invertido en el mundo y de manera diversificada, ahí estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, me vais a dejar reivindicar la gestión activa y voy a compartir con vosotros uno de los fondos que incluimos a finales del año pasado en la cartera de nuestro fondo Avante Equity Managers. Es un fondo que invierte en el mundo, invierte en los ganadores del futuro. Es un fondo de gestión activa, lleva una rentabilidad en el año del 17,7%, de la cual nos hemos beneficiado. En el acumulado de los últimos 3 años lleva una rentabilidad neta de comisiones del 90%, con lo cual yo creo que, bueno, aunque es una idea, lógicamente, que es de lo que mejor ha funcionado en la cartera, bueno, pues es de esas cosas que nos encanta descubrir como selectores de fondos y que, bueno, te sacan una sonrisa en un año tan complicado como este, cuando en alguna parte de la cartera, pues has acertado, ¿no?, con la idea que has decidido meter. Entonces, bueno, yo la dejaría ahí. Bueno, muchísimas gracias a los tres, esas 3 ideas. Ha sido un placer, ha sido raro, porque una mesa redonda así es rara, pero ha sido un placer charlar con vosotros este ratito y confrontar estas ideas. Vamos a despediros ya, pero quedaos escuchando porque la pregunta que he hecho al principio la voy a hacer ahora un pelín distinta y a ver si vuestras intervenciones han cambiado un poco la percepción de la gente o no. Muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos